Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes y gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio Asiento Extra. Son las 2 y 3, 2 y 4 de la tarde en todo el país y para nosotros es un placer que usted nos pueda acompañar en este espacio a través de la pantalla Extra TV Canal 42, a través de las redes sociales, en donde, bueno, como es acostumbrado, cada lunes nos hemos abocado a que se atiendan temas de política y principalmente política electoral. Para nosotros es un completo placer que usted nos pueda acompañar. Y bueno, tras una jornada larga, nos acompaña también nuestro compañero Don Marley Quiroz. Don Marley, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás, Aarón? ¿Cansado? ¿A vos cómo te fue? Sí, cansadillo, sí, también. ¿Estuvo larga la jornada? Larga la jornada ayer del Partido Liberación Nacional con su convención interna. Muy poca participación, dicen algunos. Para los liberacionistas dicen que fue lo que esperaban. Y bueno, Aarón, como era de esperar y como cumpliendo la palabra, digamos. Sí. Don Álvaro Ramos está con nosotros aquí en el set. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Primero que todo, ¿cómo le terminó de ir en la jornada? Cansado, me imagino. ¿A qué hora se fue acostando? Claro. ¿A qué hora se arrancó el día de hoy? No, fue una jornada muy larga, pero bueno, muy llena de cariño, muy llena de ese acompañamiento de la gente. Visitamos muchísimas escuelas, que es una tradición muy linda de este país, votar en las escuelas, y bueno, muy complacido que ese apoyo que uno veía, digamos, a nivel de... ¿cómo se llama? Ese apoyo que se sentía a nivel de las papeletas, a nivel de los miembros de mesa, a nivel de la organización, se materializó en votos. ¿Sabe qué nos hace falta hoy, don Marley, don Álvaro? El cubo Rubik. Sí. ¿A dónde lo dejó? No, se me quedó en el carro. Pero curiosamente, como anécdota, se nos desinfló una llanta ayer del carro y entonces hubo que cambiar de carro y bueno, pero todo bien. Pero entonces son esas cosas curiosas, el pobre carro, toda la campaña súper bien y el último día como que dijo, hasta aquí llegué. No aguanto más. Sí. Don Álvaro, ¿esperaba así la jornada? La primera vez suya, digamos, en un proceso de ese tipo. Cuéntenos un poquito, ¿qué le significó para usted todo el proceso? Bueno, fue un proceso de mucho crecimiento, un proceso que por dicha reflejó con éxito una planificación muy metódica. Nosotros desde el principio dijimos, bueno, vamos a asegurarnos de visitar las 7 provincias. Es una campaña muy corta, entonces había que pensarlo muy bien exactamente en qué orden hacerla, cómo coordinar todos los eventos, porque claro, en cada provincia querían múltiples eventos y entonces había que diseñarlo para que la gente pudiera coordinar, digamos, uno en la mañana, uno en la tarde. En Guanacaste, por ejemplo, hice 5 eventos en 2 días. Entonces esa construcción metódica de cómo armar la pre-campaña, hice más de 50 entrevistas. Y bueno, y ni hablar de incontables reuniones con sectores, con territorios. Y entonces, por dicha, esa planificación metódica de, bueno, estas van a ser nuestras prioridades, esto es en lo que nos vamos a enfocar, funcionó muy bien. Incluso, bueno, ustedes ahora mencionaban el cubo Rubik, también la planificación, por ejemplo, el crecimiento de redes, más al final de la campaña, pues entonces dijimos, necesitamos crear estructuras de videos que se puedan hacer virales, que la gente pueda, digamos, sentir empatía por ellos. Don Álvaro, se ha dicho en las últimas horas que se ha cuestionado, digamos, que llegó poca gente a la convención y se comparan algunas cifras de 2017, que fue la última convención liberacionista. Decía don Miguel Guillén ayer, el secretario general de Liberación, que bueno, eso se entiende porque primero ustedes, tanto usted como los otros precandidatos, era gente nueva. Digamos, no tenía como tanta fuerza, conocimiento, digamos, dentro del electorado. Y también que era parte de lo que tenía que vivir Liberación en un proceso de renovación. Así o sea, una Liberación que se presenta renovado, nuevo, distinto, fresco. ¿Usted concuerda con eso o usted considera que faltó más gente? En realidad sí proyectábamos una cifra relativamente moderada de votación.
Sin embargo, somos el único partido que abrió la votación, el único partido que invitó a todos los costarricenses a que vinieran y escogieran quién lo debía liderar. Y creo que eso no se va a repetir en ningún otro partido, van a ser escogidos a dedo en alguna asamblea. Y entonces, para mí sí es de suma importancia resaltar que además a nivel personal mi caudal de votos en realidad sí se acerca bastante al caudal de votos de otros candidatos que han ganado. O sea, la diferencia grande es a nivel de toda la convención. Pero, por ejemplo, en la convención pasada el ganador había tenido 150.000 votos por ahí y yo voy a estar por ahí de 110. Entonces, sí hay una diferencia, pero no es tan dramática como la diferencia. Sí, y digamos que usted tiene mucho margen para crecer, digamos. Pensando, digamos, en el día de las elecciones. Como un montón de analistas han dicho, el PAC tuvo convenciones abiertas de 20.000 votos, 25.000 votos y terminó ganando la presidencia. Entonces, a partir de 100 y 20.000, creo que es un muy buen punto de partida. Como nada más a manera de dato, Carlos Alvarado Quesada, expresidente de la República y ex candidato del PAC en su momento, ganó con 33.000 votos su convención, nada más a manera de punto. Sí. Pero, don Álvaro, más allá de lo numérico, lo cierto es que usted gana con un 2%, 3% del padrón electoral. A ver, son 400.000 los que hubo en la última convención, hoy se llega a poco más de 70.000, 72.000. A ver, a nivel numérico es un decrecimiento importante. Sí. Electoralmente y democráticamente es muy bueno que el Partido de Liberación Nacional haya abierto sus puertas, que cada quien haya podido elegir a su candidato o candidata de preferencia, pero en lo numérico, en lo frío, y usted como economista me entenderá, es una pérdida, es un decrecimiento importante. Me da la impresión, así como me habla de la frialdad, también estamos en un contexto bastante diferente a nivel político, digamos una presencia muy beligerante del Poder Ejecutivo, digamos causando interferencia en digamos los procesos electorales de todos los demás, en comunicarse contra la institucionalidad del país. Y claro que ese mensaje, digamos populista, ha calado bastante. ¿Se les metió el chavismo a las internas? Yo espero que se haya metido, porque si se metió quedó raquítico, dado que gané por 80%. Sí. Entonces, si se metió, pues demostraron su debilidad. Igual que habían demostrado su debilidad en la marcha contra el fiscal, donde apenas llegaron unos pocos miles de personas. Yo estoy convencido que el chavismo no existe, porque los invito. ¿Cuál es el partido chavista? Sí, bueno, aún no lo sabemos. Bueno, pero se barajan algunos nombres, al menos, pero los soberanos es como el que más apunta. ¿Cuál es el candidato chavista? Todo apunta a Laura Fernández. Podría ser, pero no lo sabemos. Entonces, el chavismo no existe, no se ha definido. ¿Qué diferencia Liberación Nacional, que abrió una convención abierta, una cosa dificilísima de hacer, convocó a 150.000 personas? Sí. ¿Qué diferencia con el Partido de Liberación Nacional, que convocó a 150.000 personas a votar y vinieron? Seguimos siendo una estructura capaz de mover todo el país. Pero aunque usted indique, don Álvaro, que el chavismo no existe, lo cierto es que eventualmente usted tendrá que enfrentarse a una figura, sea Laura Fernández u otra, que desee mantener ese oficialismo 4 años más. Sí, yo más que un oficialismo lo definiría que la continuidad va a ser más, y no necesariamente con Laura, puede ser con cualquier otra persona, la continuidad va a reflejar más un tema de liderazgos tóxicos, un tema de este estilo de política de división. Y entonces ahí sí yo digo, no sé qué es el chavismo, no existe, no, pero sí sé que existen estos procesos de erosión democrática, estos procesos de populismo autoritario. Contra eso sí soy un enemigo, y eso puede venir de cualquier persona, puede ser incluso una persona que no tenga nada que ver con Chávez, que salga por su propia emergencia, igual va a combatirlo. Bueno, pero en ese escenario, don Álvaro, ¿usted entiende bien cómo se gestó ese escenario? Va mucho de la esquivo, por decirlo así, de mucha gente a un Estado que les ha fallado. Exactamente. Pero yo quiero preguntarle, porque es su propuesta estatista, es decir, hacer más grande el Estado, más las instituciones, darles más recursos, porque habría quien decir
eso no ha resuelto los problemas de la gente en muchos años. ¿Cómo hacerlo diferente, don Álvaro? En realidad nuestra propuesta no va por instituciones, va por el concepto de los derechos. Usted tiene derecho. ¿Cuál es su derecho? Usted tiene derecho a tener buena salud, a que lo atiendan rápido cuando se enferma. Usted tiene derecho a vivir en una comunidad segura, a ver a sus hijos salir por la puerta en la mañana y saber que viene en la tarde y estar tranquilo al respecto. Esos derechos son para mí los que son realmente importantes, y la institucionalidad tiene que estar en función de esos derechos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, su derecho a la salud. Yo sí creo que la caja es un excelente mecanismo para que ese derecho a la salud se concretice, pero tiene que ser una caja renovada, reformada, con, digamos, todo el apoyo necesario para que efectivamente lo puedan atender pronto a usted. No se trata de defender la institucionalidad en sí misma, se trata de defender su derecho, y eso es para mí la socialdemocracia moderna, no tanto una defensa de las instituciones en sí mismas, sino reconocer la realidad de que nos hemos vuelto sociedades complejas, con necesidades complejas, y que típicamente necesitan organizaciones complejas para poderlas atender. Esas organizaciones complejas pueden ser instituciones primariamente estatales, que ha sido de alguna manera la tónica en el pasado, o que yo simpatizo. A ver, por ejemplo, en la caja, o sea, lo veo factible. Yo siempre dije que yo simpatizaba mucho con el proceso de las cooperativas. Me parecía una gran alianza público-privada, y me entristeció mucho lo que ocurrió con el caso Barrenador, que incluso en su momento yo le había hablado de las cooperativas. Ustedes me parecen un modelo muy interesante, me gustaría que crezcan, vamos a hacerlo por etapas y metódicamente. Y cuando yo hablo de alianzas público-privadas, pensemos en CINDE, que era un excelente mecanismo de atracción de inversiones, y este gobierno lo cortó. Perdone, ¿usted reinstalaría CINDE? Si se puede, sí. Yo creo que era ese tipo de alianzas público-privadas ejemplares que hay que retomar, si es que se puede, porque una vez hecho el daño no es tan fácil repararlo. Lo mismo aplicaría con la Fundación Omar Dengo. Exactamente, pero también la Fundación Omar Dengo ha sufrido daños considerables, perdió mucho de su capacidad, sí. Habría que reconstruirla. Don Álvaro, usted es una persona muy metódica, digamos, de lo que hemos escuchado, de cómo usted trabaja, de cómo usted toma decisiones. Usted escucha, digamos, a la gente, escucha los análisis técnicos, y usted toma una decisión a partir de eso. O sea, usted valora, digamos. Don Álvaro es un técnico. Sí, también, exacto. Y le gustan los videojuegos. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Don Álvaro, en este escenario, por ejemplo, si a usted le presentan una propuesta de fusionar instituciones que, digamos, cumplen las mismas funciones, y le presentan ese escenario técnico, ¿usted valoraría, digamos, si ese es el resultado, digamos, llegar a hacerlo? Sí, creo que son pocos los escenarios que cumplen a plenitud esta hipótesis, pero de cumplirla uno podría estudiar, fusionarla, replantearla. Me parece que ahí mucho del tema es que casi siempre el tema va con el personal, que haya un miedo del personal, pero si uno puede buscar maneras en que este personal no se vea perjudicado y simplificar la institucionalidad, siempre para mí va a ser. A mí me han preguntado ¿qué conservaría usted del actual gobierno? Y yo he dicho la simplificación de trámites, porque yo quiero que los costarricenses sientan que sea fácil emprender, trabajar, producir. Para mí eso es lo más importante. Ahora, yo quería preguntarle... No, dale vos. No. Te devuelvo la cortesía, dale. Don Álvaro, en esa metodología que usted maneja para hacer las cosas, porque, digamos, yo imagino que usted dijo, bueno, vamos a ganar la Convención de Liberación primero, y ahora usted se va a proyectar para ser presidente de la República. Así es. En febrero del 2026. ¿Qué sigue ahora dentro de su metodología de trabajo? Usted va a tener que reforzar su equipo, me imagino. Sí. ¿Ha pensado en gente fuera de la política? Absolutamente. ¿Cuándo, por ejemplo, nos va a anunciar sus candidatos a la vicepresidencia, por ejemplo? O diputados, que es otro tema.
Bueno, él elige un diputado, ¿verdad? Un diputado va a elegir usted. Uno. Sí. Solo uno. Solo uno. Sí, sí, Todos por los los demás estatutos de los elige la liberación. Por Asamblea. eso. Sí. Pero, ¿cómo está? O sea, yo sé que es muy temprano, pero usted es un hombre muy metodológico. Sí, no, efectivamente da usted en el clavo. Desde el principio nosotros pensábamos, bueno, ¿cuál es la siguiente fase? Entonces la siguiente fase va por varias etapas. Número uno, hay que construir, digamos, el mensaje. Una cosa era, de alguna forma, el mensaje para ganar la convención y otra cosa es el mensaje que ahora corresponde a todos los costarricenses que tal vez no tenían tanto interés en votar en una convención de liberación nacional por un sinfín de razones, pero que sí va a ser muy importante que voten en la nacional y que uno les pueda decir Liberación creció, Liberación se renovó, Liberación sigue teniendo los principios básicos por los que se fundó el partido, de respeto a la democracia y de ética. Efectivamente hay que ir ensamblando ese mensaje, pero ese mensaje es más complejo porque requiere un proceso de conversación y talleres para ir armando, por ejemplo, el plan de gobierno, que hay que tenerlo listo a finales de septiembre, principios de octubre. Luego está lo que usted habló. Así como me acaban de preguntar, yo no escojo los diputados excepto uno, todos los demás se escogen a nivel de una asamblea del Partido de Liberación Nacional. Entonces el proceso de gestión de esa asamblea es un proceso laborioso y toma meses para lograr que los diputados que finalmente sean propuestos reflejen de alguna manera esta vocación de cambio, esta vocación de renovación, este acercamiento a la población, este tender puente. No quiero gente conflictiva, quiero gente constructiva que tiende puente, que nos facilite armar este gran movimiento que necesitamos. ¿Te la robo o no? No, déjala. Bueno, te la doy. Don Álvaro, hablando de gente conflictiva o hablando de asperezas, ¿ya se limaron algunas asperezas con los otros precandidatos? O por lo menos ya se han comunicado con usted en estas últimas horas. Ya tuve la oportunidad de hablar con don Marvin, fue muy gentil. Obviamente le ofrecí que se incorpore al equipo cuando lo desee. Y en el caso de los diputados vamos a tener una reunión de la fracción justo esta misma noche. Entonces yo espero ahí poderme acercar a ellos. Y ya lo dije públicamente en mi discurso de agradecimiento de la victoria. Están los puentes tendidos, están invitados a acercarse. Yo sí creo que si estamos con un mensaje de una liberación abierto que quiere jalar a todos los liberacionistas, tenemos que predicar con el ejemplo y acercar a los que sí son liberacionistas, empezando por don Marvin, don Gilbert y doña Carolina, y no nos olvidemos de don Enrique Castillo. Yo quería, o le hacía esta pregunta porque uno de los puntos fue don Gilbert Jiménez, sin duda alguna, el contendiente que queda en segundo lugar. Y que ayer lo regañó el presidente de Liberación. Sí, ¿verdad? Por el tema de haber increpado a Oscar Arias. Sí. Él en algún momento, o mucho de su discurso fue, Álvaro Ramos es el candidato de la cúpula. Lanzó acusaciones bastante fuertes en contra suya, en menor escala a doña Carolina Delgado. Ahora bien, ¿cómo piensa articular con ellos y trabajar con ellos cuando hubo tanta discrepancia entre ustedes? Bueno, primero me parece que no hubo como tantas discrepancias. A ver, como le digo, él está en lo incorrecto en declararme candidato de la cúpula. A mí no me escogió ninguna cúpula, me escogieron los costarricenses, más de 100.000 de ellos, esos fueron los que me escogieron como candidato. Entonces, don Gilbert está equivocado en este punto, pero yo particularmente no lo veo como un punto que requiera algún tipo de ruptura, y él lo vio como una estrategia electoral. Yo lo que voy a hacer es invitarlo a que se incorpore a este movimiento, digamos, es sumamente importante como diputado, empezando por ahí, digamos, y reitero, sería inconsistente de mi parte tener un relato que voy a invitar, por ejemplo, a gente del PUC, a gente del PAC, a gente de todos los partidos, a que se acerque a nosotros. Ya he invitado a muchos partidos cantonales, están en otros partidos, y yo quiero que vengan, quiero que se sumen. Sería súper inconsistente decir, no, don Gilbert, no. Sí, ya vamos a hablar un poco de eso de posibles alianzas, porque don Álvaro ha dicho que está abierto. Bueno, Liberación también hizo una reforma estatutaria para eso. Claro. Pero don Álvaro, quería preguntarle primero, vea, usted tiene derecho a escoger un diputado, generalmente creo que es el de San José, ¿verdad? El primero de San José, digamos.
Y le pregunto directamente porque mucho reclamo de la gente a Liberación es de las figuras, como dijo en algún momento don Miguel Guillén, añejas. O tradicionales. Tradicionales. Entonces por ahí se habla de que Johnny Araya quiere ser diputado. ¿Usted lo nominaría, don Johnny? No, señor, él no va a ser diputado. No será diputado Johnny. Él ya dijo que no quiere serlo en cualquier caso y no lo va a invitar a que lo sea. ¿Ya usted tiene perfilada esa figura? Tengo un rol, ahí sí. ¿Se pueden saber nombres? No todavía, pero sí quiero que sea una persona que represente mis mismos valores, dado que es la única que puedo nombrar. Y perdón, me imagino que sería como eso usted dice, un rol de representatividad en la asamblea, obviamente, ¿verdad? Una especie de puente, digamos, con el Ejecutivo. Sí, ¿no? Y obviamente ahí hay una expectativa de que además sea una persona, como les decía, que tienda puentes, porque para mí como va a ser una persona que yo nombré, yo necesito que los demás lo perciban como esa señal de, sí, Álvaro se está tomando en serio tender puentes con los demás. Y entonces ese es como el rol primario que le veo a esa persona, porque además me la imagino a esa persona como una figura de carácter de negociaciones complejas en la Asamblea. Sí, porque, don Álvaro, hay un fenómeno, todas las asambleas han sido muy criticadas generalmente, la gente piensa que los diputados son vagos, que se roban el salario, en fin, ¿verdad? Que llegan a dormir. Sí, bueno, algunos sí, pero particularmente esta, creo que ha atizado mucho por el discurso de Zapote, ¿verdad? Ha tenido muy mala percepción de la ciudadanía en general, a pesar de que hagan cosas que hasta el mismo presidente después alaba, ¿verdad? O agradece. ¿Cómo cambiar ese escenario de trabajo, verdad? Digamos, si usted llegara a ser presidente para con el Congreso, porque en nuestro modelo democrático, pues se supone que deberían ir de la mano y no uno por un lado y otro por el otro. Sí, creo que hay que buscar una intersección de varias cosas. Uno, liderazgos muy legítimos, ¿verdad? Y ahí la ventaja es que el proceso de la misma Asamblea Nacional del partido, yo esperaría que emerjan esos liderazgos más legitimados, sobre todo porque nosotros como tendencia, y además ahora como tendencia ganadora por un amplio margen, nos propusimos desde el principio no imponer línea. Y eso fue un fenómeno muy interesante porque, claro, cuando no impones línea, si vos tenés el grupo A y el grupo B, no sé, en parrita, resulta que tal vez este grupo A tiene más liderazgo, pero el candidato tenía preferencia por el B, la gente votó por el B y después queda un grupo que no tiene tanto liderazgo local como este y después va a tener dificultades para jalar votos. Entonces, a nivel de estrategia, nuestra interpretación fue que si no tirábamos línea, los ganadores iban a ser usualmente las personas que genuinamente tienen un perfil de liderazgo. Y a partir de ahí, cuando se vaya ensamblando la Asamblea Nacional, yo sí esperaría poder hacer una lectura de cuáles son esos liderazgos legítimos a nivel de sectores, a nivel de movimientos, a nivel territorial, y a partir de ahí, pues ojalá tener una nómina de diputados frescos, que saben tender puentes, que tienen liderazgo propio, etcétera, etcétera. Y todo eso redundaría en mucho beneficio para una vez que estén en la curul. Ahora sí, si sos un líder que genuinamente tiene una conexión con su territorio, con su sector, con su movimiento, pues lo representará con mucha mayor propiedad. ¿A cuántos diputados apuesta Álvaro Ramos? Nosotros hemos estimado que 22 es viable. Ahora 22. Sí, bueno, ahora sería hay inclusive 19. un número mayor del actual, ¿verdad? Sí, ahora son 19. Nosotros creemos que 22 es viable, que podemos recuperar en algunas provincias en las que perdimos ciertas regiones provinciales por muy amplio margen, que si las trabajamos con cuidado volvemos a nivelar con la posibilidad de recuperar un diputado en cada una de esas provincias. ¿Ya tiene definido algún perfil para vicepresidencias? No, nosotros sí tenemos una noción de una importante complementariedad, pero no hemos empezado a trabajar nombres. No. Pero sí piensa que será una mujer y un hombre o podría variar. Sí, ni siquiera eso está definido. Podrían ser dos mujeres o una mujer y un hombre. Digamos. Ni siquiera ese punto está tan definido. Y digamos,
yo creo que todos ustedes saben que típicamente hay roles, digamos, típicamente hay uno más del sector económico y social, y otro más del sector económico y empresarial, y otro más del sector social, y ese tipo de balance siempre es importante. Yo creo que vamos a procurar una fórmula muy balanceada. Don Álvaro, usted está dimensionando cómo va a cambiar su vida, digamos, a partir de ahora, porque al ser el candidato ya presidencial, vamos a ver, va a ser usted una figura mucho más expuesta, digamos. Y no sé, también se lo pregunto porque está lo que llaman la llamada campaña sucia, ¿verdad? Que lamentablemente en las políticas pues se da. ¿Espera usted ese tipo de ataques? ¿Qué tipo de campaña espera usted? A ver, la campaña sucia no me preocupa mucho porque va a ser simplemente una cosa en redes sociales, es incómoda, es desagradable, pero en última instancia no afecta la vivencia personalísima. Sí hemos dimensionado, y sobre todo mi esposa y yo lo conversamos muchas veces, que el entrar en esto, sobre todo por nuestro estilo de vida, que somos personas que de alguna manera nos movemos mucho en espacios públicos, digamos, somos el tipo de personas que nos gusta llevar a nuestras hijas al Parque de la Sabana y que jueguen ahí y anden en bicicleta. Sí, por ejemplo, la gente lo topa a usted en un supermercado, me imagino, en una feria. Yo habitualmente hacía las compras en el supermercado y me conocían perfectamente en el supermercado y en la feria también, y entonces yo sé que la señora que vende las tortillas, el señor de la guanábana, etcétera, etcétera, el que vende los chilitos, todo eso, digamos, sí tengo esa dinámica de una vida muy normal. Y entonces eso es lo que sí vamos a ver sentir muchísimo como familia, la pérdida de esa privacidad, de esa normalidad, fue la parte más difícil de esta decisión. Perdón, y eso podría uno decir, don Álvaro, que usted conoce lo que a la gente le incomoda, que muchas veces es la plata, ¿verdad? O sea, el bolsillo, porque, bueno, uno que también hace compras, ¿verdad? Por favor. No al nivel de don Álvaro, ¿verdad? Claro. Pero uno ve que las cosas cada día más caras, que la quincena dura menos. Digamos, usted puede decir que usted tiene esa sensibilidad, don Álvaro. La sensibilidad de lo que cuesta la vida. Claro. Sí, yo diría que, por ejemplo, una anécdota que me pasó precisamente porque regularmente compro en la feria y compro en el supermercado, fue que cuando me empecé a dar cuenta que los tomates se estaban poniendo súper caros. Sí. Y yo, pero ¿cómo están comprando las personas estos tomates tan caros? Y en eso me empecé a ver los memes del tomate carísimo. Yo, bueno, no fui solo yo, en verdad todo el mundo estaba sintiendo los tomates tan caros. Bueno, y ya después me di cuenta que también la papa fue como el que siguió en la lista de productos que se descontrolaron en el precio. Entonces, sí, creo que mis hábitos de vida me hacen sensible a cierto, por lo menos, no voy a decir a magnitudes pequeñas, pero cuando hay variaciones muy grandes, yo sí lo noto muy rápido. Y ciertamente a nivel productivo tengo la fortuna de hablar mucho con sectores productivos y ellos sí me van retroalimentando de cuánto les está doliendo, por ejemplo, el conjunto de políticas del actual gobierno. Don Álvaro, don Marley, tenemos que ir a corte comercial. Yo quisiera dejar planteadas dos preguntas. Uno, usted hablaba de que podría ser una campaña sucia, difícil, grosera. ¿Vivió alguna situación particular en esta pre-campaña? Esa en primera instancia. Y la segunda, ¿ya habló con expresidentes de la República? Esas dos preguntas las dejamos por ahí. Y esto es Asiento Extra, son las 2:32 de la tarde. Vamos a ver, a corte, ya me enredé. Vamos a corte, sí. Vamos a corte, ya no dije nada. De agua, Sí, dale. Vamos a corte y ya volvemos. Seguimos aquí en Asiento Extra. Estamos conversando aquí fuera del aire con don Álvaro. Del acontecer nacional. De todo lo que ocurre en las últimas horas en el país. Aarón, en Grupo Extra hicimos un sondeo. Sí. Ayer, creo que después de los resultados. Ajá. Fue muy interesante. La gente puede votar en diarioextra.com. Y don Álvaro, le preguntamos a la gente que
cómo veía la convención, ¿verdad?, de liberación. Hicimos 3 preguntas. ¿Se debilitó un poco con la poca participación? ¿Se fortaleció con don Álvaro? ¿O hay que esperar a ver qué pasaba? Un porcentaje de 26% dijo que se había fortalecido con su triunfo, digamos. Y bueno, obviamente uno siendo positivo, ustedes los liberacionistas dicen, bueno, hey, esto es un cambio, una renovación y hacia eso van. Ya veremos, a ver, cuando haya candidato al gobierno. No sé, bueno, Aaron tal vez sepa cuándo es. No, a mí no me han dicho. A mí nada que me dicen. ¿A vos te han dicho algo? Todavía no sabemos. Pero bueno, había 2 preguntas ahí. Don Álvaro, primero, ¿ya lo llamaron los expresidentes? ¿Ha hablado con alguno? No, señor. ¿Ni con don Oscar, ni con don José María Figueres? No. Ok. Lo segundo, en esta precampaña, ¿vivió algún momento de tensión donde le hayan increpado, donde lo hayan ofendido? No me refiero a redes sociales, sino en la calle, cuando se andaba en piquetes, mítines. Ni una sola vez. Sí, en algún momento creo que en Limón había un señor un poco alterado en la calle, pero no creo que ni siquiera fuera conmigo la cosa, era más como que le gritaba a todo el mundo, entonces ni eso. Sí. Don Álvaro... Ahora, curiosamente en Limón sí me pasó que pasé por Playa Bonita y la vi llena de familia y menos de 20 minutos después fue la balacera que hubo ahí. ¿En serio? Fue el día que yo estaba en Limón. Entonces eso sí fue bastante impactante. Precisamente, ahora que usted cuenta esa anécdota, el tema de seguridad sigue siendo la principal preocupación de la gente y yo creo que con justa razón. La vez pasada usted nos hablaba de hacer una especie de alianza con seguridad privada, la necesidad de fortalecer, digamos, los efectivos, ¿verdad?, la gente que está en la calle. ¿Cómo funcionaría eso, don Álvaro, ya en la práctica? Tal vez si usted nos puede ampliar un poquito de esa idea. ¿Y qué más cree usted necesario hacer, por ejemplo, en el corto plazo, por el tema de seguridad? Sí, es una buena pregunta, gracias por hacerla. Digamos, tenemos todavía que ensamblarla bien, porque además, pero el primer punto crítico es, estamos hablando de empresas de seguridad privada formales, ¿verdad?, las que cumplen con la caja, ¿verdad?, no es una cosa con los informales, tiene que ser empresas de seguridad privada formal. Y lógicamente estas empresas tienen usualmente mucha tecnología a su disposición, muchas videocámaras, sensores, etcétera. Ahí lo que sí hay que estudiar, ya que usted me está preguntando, entraré un poco en los detalles técnicos. Por ejemplo, hacer una separación, y esa separación se tiene que hacer tecnológicamente entre la vigilancia hacia la calle y la vigilancia hacia el interior de las casas. En este caso, para efectos de una alianza con la policía de seguridad comunitaria, tendrían que ser solo las cámaras hacia las calles, no tendríamos razón para tener acceso, digamos, a la vigilancia interior. Entonces, en ese tipo de detalles técnicos que uno tendría que coordinar muy bien, pero claro, si tenés acceso a las cámaras que ven a la calle pública hacia un centro tecnológico tipo C4 de comando y control, pues entonces a partir de ahí la capacidad de la policía de detectar movimientos anómalos empieza a subir mucho respecto de la situación actual. Segundo, tener, digamos, más... Esto es un tema como hasta muy básico. Sí. Digamos, cuando la policía mejor funciona es cuando conoce a la comunidad. Lo que pasa es que ahora las comunidades se han vuelto de alguna manera más desconfiadas. Y un poco lo que habría que hacer es que los policías conozcan a los efectivos de seguridad privada, se puedan llamar, se puedan hablar. Entonces, que si un efectivo de seguridad privada ve algo anómalo, tenga la confianza de llamar al policía y decirle algo está pasando, venga. Porque obviamente los roles tienen que ser separados, pero ahí el tema es que si el efectivo está completamente desconectado de la policía, entonces perdemos ese aprovechamiento de una capacidad de respuesta mucho mayor. Y usted ha hablado mucho de recuperación de espacios públicos, ¿verdad? Eso no es nuevo, otros países lo han implementado con relativo éxito y, digamos, suena muy bien cuando uno dice, bueno, un parque que está sin iluminación, descuidado, la comunidad pues no se acerca y, digamos, sobre todo los jóvenes, que puedan, digamos, apropiarse de esos espacios. Pero
¿Ya usted lo ha imaginado cómo lo tiene que implementar? Digamos, no sé si ya han identificado qué zonas, dónde van a empezar, dónde van a sacar recursos, qué es lo que piensan hacer, don Álvaro. Sí, eso me parece principalmente, la identificación tiene que ser más local, bueno, porque ya a ese nivel típicamente de espacios públicos locales, típicamente la comunidad local es la que los conoce, la que sabe cuáles son esos lugares que son más susceptibles de recuperación pronta y rápida con una inversión pequeña. Sí, habría que analizar cómo exactamente hacer ese match de inversiones, pero para mí, aparte del embellecimiento y hacerlo más atractivo, tiene mucho que ver con generar no solo el espacio, sino la actividad comunitaria, que por eso siempre hablo de deportes, hablo de cultura, esa actividad que llama a la comunidad a compartir, sí, que ahí, las integra, digamos, de alguna forma. Y a apropiarse de ese lugar. Y de nuevo, esto, por hacer un símil, es un tema no tanto de que no exista, porque como bien dice usted, sí existen, y yo lo he comentado, digamos, que cuando visité Quepo, me encantó ver un parque súper bien iluminado, pintado, bonito, era de noche, los niños estaban jugando en él, que claro, si no hubiera tenido luz, ni a palos juegan ahí, pero entonces ese tipo de detalles marcan mucho la diferencia. Y lo que sí he comentado muchas veces es que a la hora de estar en ese proceso de la recuperación de los espacios públicos se parece mucho a lo que yo vivía en los CEBAI. Los CEBAIs existen, pero solo había 1050 y necesitamos algo más parecido a 1400. Entonces es igual esto. Los espacios públicos existen en todos lados. Hay algunos muy bonitos, otros muy descuidados. Entonces lo que yo estoy diciendo es, los descuidados son típicamente focos para, digamos, la atracción de actividad indeseable. Claro. No, Álvaro, yo quería preguntarle si usted ya tiene mapeado, identificado los posibles proyectos de ley que usted enviaría o consideraría que se tramiten con urgencia en el Congreso, ya sea que llegue a la presidencia de la República o no. Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí he ido armando un equipo que conoce bien la dinámica de la Asamblea Legislativa y les he pedido que, bueno, ahora porque era la pre-campaña, estaban un poco en stand-by, digamos, en espera, pero ya para esta siguiente fase de la elaboración del plan de gobierno, quiero en simultáneo ir generando proyectos de ley. ¿Cuáles serían? No, ¿En qué áreas? ¿O en qué áreas, mejor dicho? ¿En qué áreas? No, sí, ciertamente muy enfocados en seguridad, educación y salud, pero ahí el truco es ir buscando todos esos espacios, digamos, de dolor, esos cuellos de botella, e ir armando muchos proyectos enfocados en esos cuellos de botella. También en la parte productiva, yo he comentado ya en varias oportunidades proyectos que al menos desde mi perspectiva son esenciales. Les voy a dar uno puntual. En el sector financiero, yo sí creo que tenemos que modificar el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, que en este momento está muy focalizado en el control de precios, en la inflación, digamos, en mantener la inflación baja. Y yo en otros países he observado que tiene lo que se llama el mandato dual. Tiene que importar que la inflación sea baja, pero también tiene que haber, digamos, un interés por asegurarse que los recursos productivos tengan uso pleno. En otras palabras, bajo desempleo, amplio crecimiento de la producción. Entonces, bajo esa premisa, yo sí creo que nuestro enfoque actual de solo inflación no es el adecuado y es el que ha generado algunos inconvenientes, como el tipo de cambio y las altas tasas de interés que han estado afectando muchísimo a los productores, a los agricultores, al turismo, todo eso. Entonces, ahora sí, si cambiar la ley del Banco Central para que refleje la necesidad de que el Banco Central, que son funcionarios públicos que deben cumplir la ley, si usted les dice enfóquese en inflación, se van a enfocar en inflación. Si usted les dice haga un balance entre inflación y producción, entonces van a tratar de hacer ese balance. Y para mí, como he sido funcionario público, entonces yo entiendo muy bien esa lógica. Cámbienle la ley y entonces la manera en que trabajan van a cambiar y tendríamos un Banco Central mucho más enfocado en
ayudar al productor, digamos, a asegurarse que el productor no sufra una afectación durante el proceso de control de la inflación, que también es un objetivo deseable. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué tipo de proyecto de ley? Ese tipo, digamos, y vea que solo mencioné un artículo, el artículo 2, y no es que empiezo a cambiar todo el Banco Central, o eliminarlo, o dolarizar, no, es una cosa muy puntual de cuál es el objetivo, cuáles deberían ser los dos objetivos del Banco Central. Y así en esa lógica de cuellos de botella yo seguiría. Sé que hay muchos proyectos interesantes, por ejemplo, una de las grandes frustraciones de la población es la lentitud con infraestructura. Y ahí es donde hay que hablar de la ley de concesiones, hay que hablar de la ley de compras públicas, hay que hablar de la ley de expropiaciones. Entonces todas esas leyes posiblemente requieren algún tipo de ajuste para que el proceso de tener mejor infraestructura sea mucho más sencillo en este país. Un tema muy puntual, don Álvaro, tal vez, y con su experiencia en pensiones, ¿verdad? Como superintendente de pensiones, la Asamblea aprobó una ley para que los agentes del OIJ se puedan pensionar antes, a los 55 años. Y el OIJ alega pues el desgaste, ¿verdad?, de horas de trabajo que tienen esos funcionarios por su actividad, obviamente. El presidente Chávez dice que lo va a vetar. ¿Usted cómo ve ese proyecto? Digamos, si lo asumiera, digamos, usted y es ley por algún resello, o si el presidente lo veta y se volviera a presentar, ¿cómo lo ve? Sí, no estoy familiarizado con ese proyecto específico. Yo lo que le puedo decir es, desde mi perspectiva técnica, lo que corresponde si la gente quiere pensionarse antes y pertenece a algún esquema básico, la Caja, el Poder Judicial, el Magisterio, para evitar conflictos que generen, digamos, impacto a nivel de todo el fondo. Lo conveniente es que para pensionarse antes exista lo que yo llamo un fondo de prejubilación, entonces que queda separado de la jubilación ordinaria. Lo que pasa es que un fondo de prejubilación es bastante costoso, excede más o menos el 1% de su salario por año que usted quiere pensionarse anticipadamente, claro. Entonces a lo largo de toda tu vida laboral. Entonces si vos querés pensionarte anticipadamente, no sé, 5 años, en vez de 6,5, 60, posiblemente tenés que ahorrar alrededor de un 7% de tu salario neto durante toda tu vida. Entonces, ese tipo de ahorro es complejo de gestionar a nivel de personas que tal vez no tienen salarios tan altos, pero los dejas con un salario neto mucho más reducido. Entonces, sí, todo es técnicamente posible, pero la gente tiene que ser clara en las consecuencias. Usted lo decía un poco en el tema de pensiones, que son cosas que se van arreglando poco a poco, ¿verdad? O sea, no podemos, no sé, hacer una cosa mágica y decir que ya todo va a estar corregido, digamos, en el tema de pensiones. No, jamás, pero más bien yo lo que le digo a todo el mundo es, vean, y eso es parte como de un relato que al menos yo que vengo de pensiones difiero mucho del señor presidente de la República, que él tiende a tener un relato como que los últimos 40 años no se ha hecho nada, y en pensiones es lo contrario. Yo reto a la gente a buscar un país que durante los últimos 30 años haya tenido más reformas de pensiones que nosotros, cuyo sistema de pensiones haya evolucionado más que el nuestro. Pasamos de un sistema, como le he dicho a la gente, donde el trabajador ordinario regular estaba ahorrando apenas 7,5% de su salario, hoy está ahorrando 15,14% de su salario. En otras palabras, hemos más que duplicado nuestra tasa de ahorro previsional. Y entonces no hemos internalizado lo mucho que eso cambió la dinámica de largo plazo, claro, de nuestro sistema de pensiones. Y en un caso como Chile, por ejemplo, que ha llevado años tratando de... Chile, por ejemplo, en el caso de Chile. Las AFP. Lleva años y no lo hace, y se traba, y lo intenta, y nosotros sí hicimos las reformas, no las cacareamos tanto, pero sí las hicimos. Y eso es un poco como mi mensaje a los costarricenses, y es un poco por lo que me metí en esto. Yo estoy convencido de que los costarricenses sí hacemos reformas, lo que pasa es que a veces no nos las creemos, ni siquiera nosotros mismos. Ha sido muy simpático para mí ahora en el Partido de Liberación Nacional. Yo he estado
estado diciendo, hey, pero es que fue el partido el que empezó las reformas, ni siquiera es mi victoria ahora, digamos, mi victoria ahora es una manifestación adicional de las reformas que ya el partido ha venido teniendo, pero en realidad fue el partido el que empezó, pero incluso mucha gente dentro del partido le cuesta asimilarlo. Yo les he dicho, miren la Asamblea Nacional del partido era 140 personas y ahora es casi como 230. Y entonces creció un montón la Asamblea Nacional, eso va a generar una dinámica súper diferente en la gestión del partido y son cosas que al partido le cuesta decirlas. Y es un problema de los costarricenses en general, no internalizamos lo mucho que vamos evolucionando, no internalizamos lo mucho que vamos mejorando en ciertas áreas. Y es cierto, hay otro montón en las que hemos fallado, pero tenemos que creérnosla. Eso es lo que, digamos, mi mensaje a los costarricenses, créasela. Nosotros podemos construir un país mucho más próspero y justo con lo que tenemos, porque sí lo tenemos, sí tenemos la capacidad de cambiar, mejorar y renovar. Don Álvaro, usted ha mencionado constantemente que usted es una figura de una renovación del Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, hablando con distintos expertos, señalan que este Partido de Liberación Nacional es una marca desgastada, que tiene un lastre encima, una sombra por su pasado, y que la figura que asuma una candidatura, en este caso usted, va a tener un escenario cuesta arriba, porque la gente no está creyendo en Liberación Nacional. ¿Cómo va a hacer usted para enamorar al votante para que, valga la redundancia, ejerza el sufragio por Liberación Nacional? Bueno, sin duda ahí es crítica la nómina de diputados que logremos llevar, sin duda ahí es crítico el mensaje que podamos transmitir, que vamos a ser consistentes diciendo queremos proponer, queremos ser constructivos, queremos una Costa Rica mejor para todos. Digamos, por ahí va, digamos, la primera parte de esta estructuración. Lo segundo es, reitero, la renovación ya empezó. Y entonces usted lo ve a nivel de los alcaldes, que se fueron un montón de los alcaldes que llevaban mucho tiempo en el puesto, porque ya no podían ser reelectos, y ahora hay una camada de alcaldes y alcaldesas mucho más jóvenes, o si no necesariamente más jóvenes, que no habían estado antes en el puesto, y estos alcaldes muy a menudo son muy populares en sus comunidades, son muy queridos en sus comunidades, entonces eso me evidencia a mí que en realidad no existe ese rechazo a Liberación. Tal vez lo que existe es un rechazo a una Liberación que no estaba mostrando señales de cambio, pero yo estoy persuadido que una Liberación en el que sí mostramos señales de cambio, señales de apertura, señales de volver a conectar con los sectores, con la gente, pues esa Liberación será muy bien recibida. Y no solo la nómina de diputados, su gabinete, ¿verdad? Sus ministros. Y el gabinete eventual, pero la gente normalmente no parece como exponerle mucha atención al gabinete a menos que uno lo mencione. En cambio, la nómina de diputados... Para usted es más importante... es lo que va, digamos, es por lo que la gente tiene que votar. En este ejercicio de construcción de un eventual gabinete o una construcción de una estrategia de cara al 26, ¿usted va a incorporar a los expresidentes? No, por lo menos no lo tengo previsto. Ni a Oscar Arias ni a José María Figueres. No. Si quieren hablar en algún momento, hablaré con ellos, pero no sería una estrategia mía que estén adentro, no. Le consulto porque a usted ayer, don Gilbert Jiménez, lo acusaba que era casi que la mano derecha de don Oscar Arias. Pues está equivocado. Digamos, como le he dicho a la gente, don Oscar, pues es una persona muy conocedora. La última vez que conversé con él, que fue antes de la pre-campaña, fue muy gentil, me habló un rato, me explicó como su experiencia como presidente, su experiencia en la campaña, y me regaló un libro. Y esa fue el tono de mi conversación con él. Esperemos que se lo haya firmado. No, el libro. Don Álvaro, un detalle, el tema de alianzas. Usted ha dicho que está abierto a escuchar y eventualmente generar un acuerdo. ¿Cómo funcionaría, digamos? O sea, que entiendo que estaría basado obviamente en una agenda, ¿verdad? Y no en el hecho de que usted le diga, bueno, vamos a poner a Juanito de tal, en tal puesto. Explíquenos un poco. Sí, bueno, obviamente creo que las alianzas se basan en la confianza.
Y entonces ahí lo que hay que lograr es construir confianza, y ese es un trabajo que no se logra con una conversación, va a ser un proceso, ir viendo en qué espacio se construye esa confianza. Yo esperaría a nivel de sectores que se pueda construir con talleres constantes, con expertos, con representantes de los sectores y los movimientos. Ya más a nivel de otros partidos, supongo que habrá que tener conversaciones de alto nivel con representantes de esos partidos y ver cuál es la agenda común, pero nada de eso, digamos, es automático. Hay un proceso largo de construir confianza. Ahora, en mi caso, yo estoy convencido que por mi trayectoria de vida y mi experiencia previa, sí logro usualmente construir confianza. Bueno, ¿Con quiénes le gustaría tener ¿con quiénes no? O con quiénes no, mejor dicho. ¿Con quiénes no podría tener una alianza, una coalición? ¿O con quiénes sí? No la podría tener con cualquiera que me muestre evidencia de preferir el modelo autoritario. Me parece que ese es el parteaguas aquí. Si usted cree en la democracia, podemos diferir en un montón de puntos, pero siempre vamos a poder conversar. Si usted cree en un modelo en el que hay que concentrar el poder, entonces ahí sí ya no lo puedo aceptar, incluso aunque podamos tener puntos en común de otros temas. Pero ya en el momento en que cree en la autocracia, en el que cree en el autoritarismo, en que cree que hay que consolidar el poder, en que hay que centrarlo en una persona o en un grupo pequeño de personas, ahí no estoy con vos. O sea, usted podría bien sentarse con alguien del PAC y el FA, eventualmente hacer un... Asumiendo que tengan esa vocación democrática muy clara, sí, podría sentarme a hablar con ellos, sí. Y también con los del PLP y los del PUC y hasta los libertarios, si quieren, pero que tengan claridad en que tienen vocación democrática. En el momento en que uno los ve con esta simpatía o acercamiento al modelo autoritario, pues no. Ojo que no mencionó a nadie de gobierno, ni a Nueva República. ¿Pero? No mencionó a nadie de gobierno ni a Nueva República. Pues también Nueva República podría ser, ¿por qué no? Usted no lo mencionó. No lo pensé en el momento, pero no. Pero no podría hacerlo. Podría ser. No necesita leer más de lo necesario al respecto. Don Álvaro, ya el tiempo se nos agota, pero quiero preguntarle algo primero. Vamos a ver, la llegada de Donald Trump al poder y sus últimas, digamos, imposiciones, ¿verdad? El tema de aranceles y demás, está volviendo de cabeza al mundo, digamos. ¿Cómo sería su manejo en ese campo, don Álvaro, con esas políticas de Trump, de lo que estamos viendo ahorita? Porque no sabemos cómo van a cambiar en unos meses, pero de lo que está viendo ahorita, digamos, si usted tuviera que decidir algo o negociar algo, ¿cómo lo haría? Sí, bueno, lo he dicho en varios escenarios. Número uno, considero a los Estados Unidos un socio comercial extraordinariamente importante, un país amigo, un país en el que además yo viví varios años, y entonces tengo una enorme simpatía por el país, lo conozco bien. Estudiando la figura de Trump, que honestamente ahora no he tenido tiempo de estudiar mucho lo que está haciendo ahora, pero lo había estudiado mucho la primera vez. Lo que lo caracteriza es que le gusta negociar desde posiciones fuertes, y entonces que no hay que tomarse su primera posición como la posición definitiva. Usualmente hay un proceso de negociación en el cual él, digamos, obtiene lo que él deseaba y uno logra una situación mejor también. Sí me parece eso sumamente importante, siempre apegarnos al derecho internacional, siempre, digamos, abogar por la resolución pacífica de los conflictos que han sido prioridades de liberación nacional, y no veo que se requiera mayor complejidad en este momento, porque como bien dijo usted, pues en unos meses puede haber cambiado mucho. Álvaro, ya hoy toca descansar, ¿verdad? Pareciera. Bueno, es necesario que descanse. Sí, ya. 2 días seguidos. Tengo la reunión de la fracción. ¿A qué hora, don Álvaro? Más tarde. Ok. Sí. Álvaro, éxitos en esta jornada electoral. Y bueno, Marley, creo que nos vamos. Muchas gracias a don Álvaro por estar acá. Gracias. Y no, a vos, Aarón. Sí, a vos también. Déjame estar aquí en tu espacio. No, es tuyo. Ah, sí, no. No, es que ya me está diciendo la voz de la conciencia que nos tenemos que ir. Es de la gente. Sí, por favor. Sí. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esto fue Asiento Extra. Muy buenas tardes.